Vístete linda, abuela. Te llevamos a cenar. Fueron las últimas palabras amables que escuché antes de que me abandonaran frente a un asilo como si fuera basura. Me dejaron ahí, vestida de gala, con el corazón destrozado y la dignidad pisoteada. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Esperanza Mendoza. Tengo 76 años, y hasta hace poco, creía que el amor de familia era lo único que me quedaba en este mundo tan frío. Vivía en mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, rodeada de fotografías amarillentas que contaban la historia de una mujer que dio todo por los suyos. Cada mañana despertaba con el sonido del metro que pasaba a lo lejos, mezclándose con el aroma del café de olla que preparaba en mi vieja cafetera de peltre, la misma que usé durante 40 años para darles desayuno a mis hijos antes de que se fueran al colegio. Mis manos, llenas de manchas de la edad y venas marcadas, temblaban ligeramente al servir el café en la taza de cerámica azul que mi difunto esposo Roberto me regaló en nuestro primer aniversario. Mi rutina era simple pero cargada de recuerdos dolorosos. Todas las tardes esperaba una llamada que casi nunca llegaba. Me sentaba en mi sillón de terciopelo verde, el único mueble que quedaba de cuando mi casa estaba llena de risas y voces, y miraba el teléfono como si fuera a cobrar vida por arte de magia. A veces sonaba, pero era el banco, algún vendedor, o la vecina doña Carmen preguntando si necesitaba algo del mercado. Había días en que caminaba hasta el Parque México solo para ver familias compartiendo la merienda dominical. Me sentaba en una banca, fingiendo leer el periódico, pero en realidad observaba a los abuelos que jugaban con sus nietos, que recibían abrazos espontáneos, que eran incluidos en las conversaciones. Yo regresaba a casa con el corazón más pesado, preguntándome qué había hecho mal para merecer tanta indiferencia. Ese sábado de octubre comenzó igual que todos los demás. El aire olía a lluvia y a tortillas recién hechas del puesto de la esquina. Yo estaba en la cocina, reorganizando por quinta vez los pocos platos que me quedaban, cuando escuché las llaves en la cerradura. Mi corazón se aceleró. Era mi nuera Patricia, con su sonrisa perfecta y su bolsa de marca que yo le había comprado el año pasado con mis ahorros. «Suegrita linda», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo. «¿Cómo está mi abuelita favorita?» Detrás de ella venía mi hijo Álvaro, mi primogénito, el niño que lloró en mis brazos cuando se lastimó la rodilla a los 5 años, el joven que me prometió que siempre me cuidaría cuando su padre murió. Ahora era un hombre de 43 años con trajes caros y una mirada fría que no reconocía como la de mi hijo. «Mamá», dijo sin besarme la mejilla como hacía antes, «necesitamos hablar contigo». Patricia se acomodó en mi sofá como si fuera la dueña del lugar, cruzó las piernas enfundadas en medias costosas y me miró con esa expresión que había aprendido a temer. Era la misma que ponía cuando me explicaba por qué necesitaba que le prestara dinero solo por esta vez. «Esperanza», comenzó, usando mi nombre en lugar de suegra o abuelita, una señal de que algo malo venía. «Hemos estado pensando en ti. Álvaro y yo estamos preocupados porque te vemos muy sola aquí. Este departamento es muy grande para ti sola, y además, en este barrio ya no es seguro para una mujer de tu edad». Mis manos comenzaron a sudar. Conocía ese tono. Era el mismo que había usado cuando me convenció de vender mi casa en Coyoacán, la casa donde crié a mis 3 hijos, donde Roberto y yo compartimos 30 años de matrimonio, donde cada pared guardaba un recuerdo sagrado. «No me siento sola», mentí, porque la verdad era demasiado dolorosa para admitir incluso ante mí misma. «Tengo a doña Carmen, voy al mercado, camino por el parque». Álvaro suspiró con impaciencia, como si mis palabras fueran las de una niña caprichosa. «Mamá, seamos realistas. El otro día doña Carmen nos contó que te vio hablando sola en el patio. Eso no es normal. Estaba recordando a tu padre», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar un nudo en mi garganta. Le contaba sobre los nietos, sobre cómo están creciendo. Patricia y Álvaro intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento.
pero que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de dos buitres decidiendo cuándo atacar a su presa. Por eso mismo, suegrita, continuó Patricia con falsa dulzura, necesitas estar rodeada de gente de tu edad, con actividades, con cuidado médico profesional. Ya no tienes que cargar con la responsabilidad de cuidarte sola. Pero yo me cuido bien, protesté débilmente. Tomo mis medicinas, como bien, mantengo la casa limpia. Mamá. Álvaro se acercó y puso su mano sobre la mía. Por un momento, sentí el calor del niño que una vez fue. Solo queremos lo mejor para ti. Hemos encontrado un lugar hermoso, con jardines, con otras señoras como tú. Vas a hacer amigas, vas a tener actividades. La palabra lugar resonó en mi cabeza como una campana de funeral. No dijeron casa, no dijeron hogar, dijeron lugar. ¿De qué lugar hablan?, pregunté, aunque ya empezaba a entender la cruel realidad. Patricia sonrió, pero sus ojos permanecían fríos como el mármol. Es una residencia preciosa en las afueras de la ciudad. Muy tranquila, muy limpia. Fuimos a verla la semana pasada y es perfecta para ti. Fueron a verla la semana pasada, sin consultarme, sin incluirme. Habían planeado deshacerse de mí como quien planea deshacerse de un mueble viejo. No quiero ir a ninguna residencia, dije con la poca firmeza que me quedaba. Esta es mi casa. Aquí están mis cosas, mis recuerdos. Tus cosas pueden venir contigo, mintió Patricia. Bueno, las importantes. El lugar tiene todo lo que necesitas. No tienes que preocuparte por nada más. Álvaro se levantó y comenzó a caminar por mi pequeña sala como un león enjaulado. Mamá, ya tomamos la decisión. Es lo mejor para todos. Para ti, para nosotros, para los niños, para los nietos. Pregunté, aferrándome a la esperanza de que mis pequeños ángeles, Sofía de 12 años y Diego de 10, pudieran ser mi salvación. ¿Ellos qué opinan? Patricia soltó una risa que sonó como cristales rotos. Los niños están bien, Esperanza. No necesitan cargar con preocupaciones de adultos. Ellos tienen su propia vida, sus actividades, sus amigos del colegio. Pero yo soy su abuela, susurré, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba lentamente. Los he cuidado desde bebés, les he cocinado, les he contado cuentos. Y por eso mismo, interrumpió Álvaro, merecen tener una abuela que esté bien cuidada, que no sea una carga, que no los preocupe. Una carga. Mi propio hijo me había llamado una carga. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Roberto me había dado, marcando los segundos de mi corazón que se partía en pedazos cada vez más pequeños. ¿Cuándo?, fue todo lo que pude preguntar. Hoy, respondió Patricia con una sonrisa triunfal. Por eso vinimos, para llevarte a conocer el lugar. Te va a encantar, ya verás. Hoy, la palabra cayó sobre mí como una losa de cemento. No mañana, no la próxima semana para que pudiera prepararme mentalmente. Hoy, como si fuera una emergencia médica, como si mi presencia en mi propio hogar fuera un peligro inminente que debía ser eliminado de inmediato. Me quedé paralizada en mi sillón, mirando a estas dos personas que una vez consideré mi familia. Patricia revisaba su teléfono con la indiferencia de quien espera un taxi, mientras Álvaro caminaba hacia la ventana y observaba la calle como si ya estuviera calculando cuánto tiempo tomaría vaciar mi departamento. Pero, mis cosas, balbuceé, sintiendo cómo mi voz se quebraba. No tengo nada preparado. Mi ropa, mis medicinas, las fotos. Ya nos encargamos de eso, dijo Patricia sin levantar la vista de su pantalla. Empaqué lo esencial anoche. Está todo en el carro. Anoche. Mientras yo dormía en mi cama, soñando quizás con tiempos mejores, ella había estado en mi casa, revisando mis cajones, decidiendo qué partes de mi vida valían la pena conservar y cuáles podían desecharse como basura. ¿Entraste a mi casa sin mi permiso?, pregunté, sintiendo una mezcla de violación y traición que me cortaba la respiración. Álvaro se giró desde la ventana con ese gesto de impaciencia que había heredado de su padre, pero que en Roberto había sido tierno y en él resultaba cruel. Mamá, tengo llaves desde hace años. No es entrar sin permiso, es cuidarte. Alguien tiene que tomar las decisiones responsables aquí.
responsables. Como si mis 76 años de vida, de trabajo, de sacrificio, no me hubieran dado derecho a decidir sobre mi propio destino. Me levanté del sillón con las piernas temblorosas y caminé hacia mi pequeño altar en la esquina de la sala. Allí estaba la foto de Roberto con su sonrisa gentil, rodeada de las velitas que yo encendía cada noche antes de cenar. Junto a ella, las fotografías de mis hijos cuando eran pequeños. Álvaro con su uniforme del colegio, orgulloso de haber perdido su primer diente. Carmen, mi hija menor, abrazando el perrito que le regalé en su cumpleaños número 8. Y Miguel, mi segundo hijo, con su certificado de graduación de la secundaria. ¿Esto también viene conmigo?, pregunté, tocando delicadamente el marco de la foto de Roberto. Claro que sí, suegrita, respondió Patricia con esa voz empalagosa que usaba cuando quería parecer comprensiva. Las fotos importantes pueden ir, pero no todas, porque en la residencia los cuartos son más pequeños. Hay que ser práctica. Práctica. Redujeran 76 años de recuerdos a lo que cupiera en una maleta pequeña era ser práctica. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran como una marea nostálgica. Recordé cuando Álvaro tenía 25 años y vino a mi casa llorando porque había perdido su primer trabajo. Se tiró en este mismo sofá, con la cabeza en mi regazo, mientras yo le acariciaba el cabello y le aseguraba que todo iba a estar bien. Mamá, me había dicho entonces, nunca te voy a fallar. Siempre voy a cuidarte como tú me has cuidado a mí. Había vendido mi anillo de compromiso, el único objeto de valor que me quedaba de Roberto, para pagarle un curso de computación que le ayudara a conseguir un mejor empleo. Nunca me lo pagó, nunca me lo agradeció después de conseguir el trabajo en el banco. Recordé cuando Patricia llegó a nuestras vidas, embarazada de Sofía, y sin un peso en el bolsillo. Yo trabajaba doble turno en la fábrica textil para ayudarles con los gastos del bebé. Mis manos se llenaron de callos y mis pies se hincharon de tanto estar de pie, pero veía a mi futura nuera llorar de preocupación y no podía hacer otra cosa que ayudar. Esperanza, me había dicho una noche mientras le daba de comer a Sofía recién nacida. No sé qué habríamos hecho sin ti. Eres un ángel que ahora sobraba en sus vidas perfectamente organizadas. Recordé los años siguientes, las noches en vela cuando los niños tenían fiebre, y Patricia no podía levantarse, porque tenía que trabajar al día siguiente. Las tardes enteras cuidando a Diego mientras ellos salían, solo por unas horas, que se convertían en días enteros. Las cenas de Navidad que yo cocinaba completamente sola, mientras Patricia se quejaba de que la comida estaba muy condimentada para su gusto. «Álvaro», dije girándome hacia mi hijo, «¿te acuerdas cuando vendí mi casa de Coyoacán?» Su rostro se endureció. Sabía exactamente por qué se la recordaba. «Mamá, eso fue hace 5 años. ¿Por qué sacas eso ahora?» «Porque quiero recordarte por qué la vendí», continué, sintiendo como una fuerza extraña comenzaba a crecer en mi pecho. «La vendí porque tú y Patricia necesitaban dinero para el enganche de su casa nueva, porque sus hijos, mis nietos, merecían crecer en un barrio mejor». Patricia dejó de mirar su teléfono por primera vez desde que había llegado. Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido vergüenza, pero que probablemente era solo molestia. «Eso fue un préstamo», murmuró. «Un préstamo». La palabra salió de mi boca como una carcajada amarga. ¿Un préstamo de 800,000 pesos que nunca me han pagado ni un centavo? Álvaro se acercó a mí con las manos extendidas, como si estuviera tratando de calmar a una loca. «Mamá, ya hablamos de eso. El dinero está invertido en la casa. Es patrimonio familiar. Algún día todo va a ser para los nietos. Patrimonio familiar», repetí lentamente. «¿Y yo qué soy entonces? ¿No soy familia?» «Por supuesto que eres familia», dijo Patricia levantándose del sofá. «Por eso queremos que estés bien cuidada. Por eso encontramos esta residencia tan bonita». Caminé hacia la cocina, donde sobre la mesa estaba el sobre con los recibos que pagaba religiosamente cada mes. El recibo de la luz, el del gas, el del teléfono, el del supermercado donde compraba la comida que después compartía con ellos cada domingo cuando venían de visita. «¿Saben cuánto gasto al mes en esta casa?», pregunté, tomando los papeles con manos temblorosas. «Mamá, no empieces con los números ahora.
suspiró Álvaro. 3.500 pesos al mes. Continué ignorándolo. Entre servicios, comida, medicinas. ¿Saben cuánto es mi pensión? Silencio. 4.200 pesos al mes. ¿Saben con qué vivo los últimos días de cada mes? Más silencio. Con el dinero que me dan por cuidar a la niña de doña Carmen los martes y jueves. 50 pesos por día. Una mujer de 76 años cuidando a una niña de 3 años para poder comprar sus medicinas para la presión. Patricia se removió incómoda en su lugar. Sus zapatos de 2.000 pesos crujieron contra el piso de mi humilde cocina. ¿Y ustedes? Continué, sintiendo cómo las palabras salían de algún lugar profundo que no sabía que existía. Ustedes vienen cada domingo a comer mi comida, a usar mi luz, mi gas, mi agua. Sofía hace sus tareas en mi mesa mientras Patricia se arregla las uñas en mi sofá. Diego juega videojuegos en mi televisión mientras Álvaro se queda dormido como si esto fuera un hotel. Mamá, nosotros también tenemos gastos, protestó Álvaro débilmente. ¡Gastos!, exploté, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. ¿Como el viaje a Cancún del mes pasado? ¿Como el carro nuevo de Patricia? ¿Como las clases de inglés privadas de los niños? Patricia se puso de pie bruscamente, su máscara de dulzura cayendo por completo. Esperanza, no tienes derecho a juzgar cómo gastamos nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? La pregunta salió como un rugido. ¿No era mi dinero el que usaron para el enganche de su casa? ¿No eran mis ahorros los que invirtieron en su patrimonio familiar? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Por primera vez en años, había dicho la verdad sin disculpas, sin suavizar las palabras, sin preocuparme por herir sentimientos que claramente no existían. Álvaro miró su reloj con gesto impaciente. Mamá, se está haciendo tarde. La residencia nos está esperando para hacer el papeleo. Y así, con la frialdad de quien programa una cita médica, mi hijo acababa de confirmar que mi destino ya estaba sellado. No importaban mis palabras, mis recuerdos, mis sentimientos. Yo era un trámite más en su agenda del sábado. Vístete linda, Esperanza, dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos maquillados con precisión quirúrgica. Esta noche te llevamos a cenar. A un sitio especial, tranquilo, muy de tu estilo. La mentira salió de sus labios con la facilidad de quien ha practicado el engaño hasta convertirlo en arte. Yo la miré desde el marco de la puerta de mi habitación, aún procesando la crueldad de lo que acababa de escuchar. Después de destrozarme con sus palabras, después de reducir mi vida a números y trámites, ahora pretendían llevarme a cenar como si fuéramos una familia normal. ¿A cenar?, pregunté, confundida. Pero si acabas de decir que me van a llevar a la residencia. Álvaro intercambió una mirada con Patricia, una de esas comunicaciones silenciosas que tienen las parejas que han compartido demasiadas mentiras juntas. Mamá, dijo mi hijo con una paciencia forzada que me heló la sangre, primero vamos a cenar, como una despedida familiar. Después te llevamos a conocer tu nuevo hogar. ¿No te parece bonito? Bonito. La palabra sonaba obscena en su boca. Patricia se acercó a mí y puso sus manos sobre mis hombros con una familiaridad que me repugnó. Sus uñas, perfectamente arregladas en un salón que costaba más que mi comida de un mes, se clavaron ligeramente en mi blusa de algodón. Vamos, suegrita, no pongas esa cara tan triste. Va a ser una noche especial. Hace mucho que no salimos todos juntos. Todos juntos. Como si yo hubiera sido incluida por voluntad propia en sus planes familiares durante los últimos años. Como si no hubiera pasado todas las navidades de los últimos 3 años sola, esperando una llamada que nunca llegaba hasta las 11 de la noche, cuando ya habían terminado su cena en casa de los padres de Patricia. Me dirigí hacia mi armario con pasos de sonámbula. Mis manos temblaron al abrir las puertas de madera que Roberto había lijado y pintado cuando nos mudamos a este departamento. Dentro, colgaban los vestidos de una mujer que una vez había tenido ocasiones especiales que celebrar. Elegí mi vestido azul marino, el que había usado para el bautizo de Sofía hace 12 años. Era de un azul profundo como el cielo de diciembre, con pequeñas flores bordadas a mano que yo misma había cosido durante las largas noches cuando Roberto trabajaba el turno nocturno en la fábrica.
Las mangas largas ocultaban las manchas de la edad en mis brazos, y el corte A disimulaba cómo mi cuerpo había cambiado con los años. Mientras me cambiaba, escuchaba las voces de Patricia y Álvaro en la sala, hablando en susurros como conspiradores. Alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. Más fácil si no hace escándalo. El doctor dijo que es normal que se resistan. Mañana venimos por el resto de las cosas. El resto de las cosas. Hablaban de los pedazos de mi vida como si fueran objetos en una venta de garage. Me senté frente al pequeño tocador que había sido de mi madre, el mismo donde ella se peinaba cada mañana antes de ir a trabajar como costurera. Me miré en el espejo manchado por el tiempo y vi a una mujer que ya no reconocía completamente. Los ojos, antes brillantes de esperanza, ahora estaban apagados como velas después de una tormenta. Las arrugas alrededor de mi boca, que antes se habían formado de tanto sonreír, ahora parecían surcos de tristeza. Me apliqué un poco del lápiz labial que guardaba para ocasiones especiales, un tono rosa pálido que Roberto decía que me hacía ver como una rosa de primavera. Mis manos temblaron tanto que tuve que intentarlo 3 veces para no salirme de los bordes de mis labios. Me peiné con el cepillo de cerdas naturales que había sido mi compañero fiel durante más de 40 años. Cada pasada por mi cabello gris plateado era como una caricia de despedida a la mujer que había sido. Me hice un recogido sencillo, fijándolo con las horquillas que Patricia me había regalado el Día de las Madres anterior, probablemente compradas en el último momento en alguna tienda del aeropuerto. Cuando salí de la habitación, Patricia aplaudió con una alegría que sonaba como vidrios rotos. ¡Ay, qué elegante se ve mi suegrita! Como toda una dama. Álvaro asintió distraídamente, más preocupado por revisar su teléfono que por mirar a su madre vestida para lo que él sabía sería su última cena en libertad. ¿Están listos los nietos?, pregunté, buscando desesperadamente algún rayo de luz en esta oscuridad. Patricia y Álvaro intercambiaron otra de sus miradas cómplices. «Los niños están en casa de mi mamá», respondió Patricia con demasiada naturalidad. «Tienen tarea que hacer. Y ya sabes cómo es Sofía con sus estudios. No queríamos interrumpir su rutina. Mentira. Todo era mentira. Mis nietos, que habían sido criados con mis canciones de cuna y mis cuentos antes de dormir, ni siquiera sabían que esta noche su abuela sería desterrada de sus vidas como un criminal. ¿Ni siquiera van a despedirse?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba como papel mojado. «Esperanza». La voz de Patricia se endureció ligeramente. «Los niños no necesitan cargar con este tipo de drama emocional. Es mejor así. Más limpio para todos. Limpio. Como si mis sentimientos fueran suciedad que había que limpiar para mantener la pureza de sus vidas perfectas». Bajamos al estacionamiento del edificio en un silencio pesado como lápida de mármol. El carro de Álvaro, un sedán plateado que había comprado con el préstamo que le di hace 2 años, brillaba bajo las luces del estacionamiento. En el asiento trasero vi una maleta que reconocí como una que había usado para mi luna de miel con Roberto hace más de 50 años. ¿Esa es mi maleta?, pregunté, señalando la valija de cuero gastado que guardaba en el closet del cuarto de huéspedes. «Sí», respondió Patricia sin inmutarse. «Empaqué lo necesario. Ropa interior, medicinas, algunas fotos, tu rosario». Había hecho inventario de mi vida íntima sin mi permiso. Había tocado mi ropa interior. Había elegido cuáles de mis medicinas eran necesarias. Había decidido cuáles de mis fotografías merecían acompañarme al exilio. Subí al asiento trasero del carro sintiendo como si fuera una prisionera siendo trasladada. Patricia se sentó adelante, ajustando el espejo retrovisor para retocarse el maquillaje, mientras Álvaro encendía el motor con la eficiencia de quien ejecuta un plan cuidadosamente preparado. «¿A dónde vamos a cenar?», pregunté, aferrándome a la ilusión de que tal vez, solo tal vez, algo de esto fuera real. «Es una sorpresa», respondió Álvaro, mirándome por el espejo retrovisor con ojos que una vez habían estado llenos de amor filial, y ahora me observaban con la frialdad de un extraño. Salimos de la colonia Roma Norte, pasando por las calles que conocía de memoria. La taquería donde Roberto y yo celebramos nuestro primer aniversario, cerrada ahora y convertida en una tienda de celulares.
La farmacia donde compré las medicinas de Roberto durante su última enfermedad. Ahora con un letrero de "se renta". El parque donde llevé a mis hijos a jugar cuando eran pequeños, ahora rodeado de edificios nuevos que bloqueaban el sol de la tarde. Todo había cambiado, pero yo me había quedado atrapada en recuerdos que aparentemente solo me pertenecían a mí. El trayecto se alargó más de lo esperado. Dejamos atrás el centro de la ciudad, pasamos las colonias que conocía, y nos adentramos en carreteras que nunca había recorrido. Los edificios se volvieron escasos, reemplazados por terrenos baldíos y construcciones dispersas. ¿El restaurante está muy lejos?, pregunté, empezando a sentir una inquietud que me erizaba la piel. Es un lugar especial, murmuró Patricia sin voltear a mirarme. Tranquilo, alejado del ruido de la ciudad. Perfecto para una conversación íntima. Una conversación íntima. ¿De qué íbamos a hablar que no hubiera sido dicho ya en mi departamento? ¿Qué más me quedaba por escuchar que no hubiera destrozado ya lo poco que quedaba de mi corazón? El silencio en el carro se volvió denso como melaza. Patricia revisaba su teléfono constantemente, escribiendo mensajes a personas que yo no conocía. Álvaro mantenía la vista fija en la carretera, con la mandíbula tensa como si estuviera conteniendo palabras que prefería no decir. Yo miraba por la ventana, viendo cómo mi ciudad se alejaba cada vez más, como si estuviera despidiéndome de mi vida anterior desde la ventana de un tren que nunca podría detener. Después de casi una hora de viaje, Álvaro tomó una salida que conducía a una zona que parecía más industrial que residencial. No había restaurantes a la vista. No había luces de neón anunciando cenas especiales o música en vivo. ¿Estás seguro de que vamos bien?, pregunté, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a trepar por mi garganta como hiedra venenosa. «Confía en nosotros, mamá», respondió Álvaro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya casi llegamos». Pero cuando finalmente se detuvo el carro, y vi el letrero que decía «Residencia Atardecer Dorado, hogar para adultos mayores», entendí con una claridad brutal que nunca había existido ninguna cena, ningún restaurante, ninguna despedida familiar. Solo había una mentira más. Cruzó la larga lista de traiciones que mi propia familia había tejido alrededor de mi confianza. Residencia Atardecer Dorado, hogar para adultos mayores. Las letras del letrero brillaban bajo la luz artificial del estacionamiento como una sentencia de muerte. Mi corazón se detuvo por un segundo, que se sintió como una eternidad. Todo el aire se escapó de mis pulmones como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. «No», susurré, aferrándome al asiento del carro como si fuera mi única conexión con la realidad. «No, no, no». Dijeron que íbamos a cenar. Patricia se giró hacia mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a través de años de mentiras pequeñas y grandes traiciones. «Ay, Esperanza, no seas dramática. Solo baja un momento para que veas qué bonito es este lugar. Nosotros vamos a estacionar el carro y ahorita te alcanzamos». Dramática. Me habían mentido. Me habían traído con engaños a un lugar del que probablemente nunca saldría. Y yo era la dramática. «¡Me prometieron una cena!», grité, sorprendiéndome a mí misma con la desesperación en mi voz. «Me hicieron vestirme como si fuéramos a celebrar algo». Álvaro apagó el motor y se giró hacia mí con esa paciencia forzada que reservaba para los clientes difíciles en el banco. «Mamá, por favor no hagas una escena. La gente nos está mirando». Miré alrededor, y efectivamente había algunas personas en el estacionamiento. Un hombre mayor con bastón que caminaba lentamente hacia la entrada. Una mujer en uniforme de enfermera que fumaba un cigarrillo junto a su carro. Una pareja de mediana edad que salía del edificio con expresiones de tristeza en sus rostros. Todos habían pasado por esto. Todos habían sido testigos de otras familias depositando a sus ancianos como paquetes no deseados. «No me importa quién nos mire», dije con una firmeza que no sabía que poseía. «No voy a bajar de este carro. Me prometieron una cena y quiero mi cena». Patricia suspiró con exasperación, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. «Esperanza, seamos maduras. Ya estamos aquí. Solo entra a ver las instalaciones. Si no te gusta, nos vamos. Te lo prometo». Otra promesa. Después de la promesa de la cena, después de la promesa de que solo era una visita,
después de tantas promesas rotas que ya había perdido la cuenta. ¿Cómo me prometiste que íbamos a cenar? Repliqué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. ¿Cómo me prometiste que mi dinero estaba seguro? ¿Cómo Álvaro me prometió que siempre me cuidaría? Mi hijo evitó mi mirada en el espejo retrovisor. Sus manos apretaron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Una empleada de la residencia se acercó al carro. Era una mujer joven, de unos 30 años, con uniforme azul claro y una sonrisa profesional que había practicado para estas situaciones incómodas. ¿Familia Mendoza?, preguntó, golpeando suavemente la ventana de Patricia. Patricia bajó el vidrio con alivio evidente. Sí, somos nosotros. Disculpe la demora. No se preocupe, respondió la empleada con voz dulce pero ensayada. Soy Marisa, trabajadora social de la residencia. Vengo a ayudar con la transición de la señora Esperanza. Transición. Como si fuera un cambio de trabajo y no el final de mi vida independiente. Señora Esperanza, dijo Marisa, dirigiéndose a mí con esa voz especial que usan con los ancianos, como si fuéramos niños que necesitan ser tranquilizados. Sé que debe estar nerviosa, pero le aseguro que este es un lugar muy bonito. ¿Por qué no bajamos y le enseño su habitación? No quiero ver ninguna habitación, respondí con toda la dignidad que me quedaba. Me dijeron que íbamos a cenar. Marisa miró a Patricia con una expresión que claramente decía, otra familia que no fue honesta con el familiar, pero mantuvo su sonrisa profesional. Entiendo su confusión, señora Esperanza. A veces las familias... Bueno, a veces es difícil comunicar estos cambios, pero puedo asegurarle que la cena aquí es muy buena. Tenemos un comedor precioso con vista al jardín. No quiero cenar aquí, dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Quiero irme a mi casa. Patricia salió del carro de un salto, como si no pudiera soportar ni un segundo más de mi drama. Se acercó a mi puerta y la abrió con más fuerza de la necesaria. Esperanza, basta ya. Todos estos señores están viviendo aquí muy contentos. Mira qué jardines tan bonitos, mira qué edificio tan limpio. Efectivamente, la residencia tenía un aspecto cuidado. Los jardines estaban bien mantenidos, con flores que probablemente costaban más que mi comida de una semana. El edificio era moderno, pintado de un color durazno suave que supuestamente transmitía calidez, pero para mí se veía como una prisión pintada de colores alegres. Álvaro finalmente salió del carro y fue al baúl por mi maleta. La cargó como si pesara toneladas, evitando mirarme a los ojos. Mamá, dijo con voz cansada, ya hicimos todos los trámites. Tu cuarto está listo. Tu comida está pagada por 3 meses. No tienes que preocuparte por nada. 3 meses. Habían pagado mi estancia por 3 meses, como si fuera una suscripción a una revista que podían cancelar cuando se les ocurriera. ¿Y después de 3 meses qué?, pregunté. Silencio. ¿Álvaro? ¿Qué pasa después de 3 meses? Mi hijo intercambió una mirada con Patricia. Una de esas comunicaciones silenciosas que me excluían completamente de las decisiones sobre mi propia vida. Ya veremos, mamá. Depende de cómo te adaptes. Adaptación. Como si fuera un experimento y yo la rata de laboratorio. Marisa, la trabajadora social, se acercó a mí con las manos extendidas en un gesto que pretendía ser tranquilizador. Señora Esperanza, ¿por qué no entramos? Le puedo enseñar el comedor, la sala de actividades, la capilla. Tenemos bingo los martes, clases de manualidades los jueves. No quiero bingo, interrumpí. No quiero manualidades. Quiero mi casa, mi cocina, mi sofá donde he visto televisión durante 20 años. Mamá. La voz de Patricia se endureció, perdiendo cualquier pretensión de dulzura. Tu sofá está viejo y manchado. Tu cocina es pequeña y oscura. Tu casa está llena de humedad y de recuerdos tristes. Recuerdos tristes. Los recuerdos de mi vida con Roberto eran tristes. Los recuerdos de criar a mis hijos eran tristes. Los recuerdos de las navidades familiares, de los cumpleaños celebrados, de las noches de película con palomitas caseras. Todo era tristeza para ella. Prefiero mis recuerdos tristes a esta alegría falsa. Respondí, mirando alrededor del estacionamiento donde otras familias dejaban a sus ancianos como equipaje no reclamado.
Álvaro dejó mi maleta en el suelo y se acercó a mí. Por un momento, pensé que tal vez había reconsiderado, que tal vez el niño que una vez fue había despertado dentro del hombre frío en el que se había convertido. «Mamá», dijo, y su voz sonó casi como la del niño que solía consolarse en mis brazos durante las tormentas. «Esto es lo mejor para ti. Aquí vas a estar segura, vas a tener compañía, vas a tener cuidado médico las 24 horas. ¿Y ustedes?», pregunté, aferrándome a esa pequeña muestra de ternura. «¿Van a venir a visitarme?». Otro intercambio de miradas entre Patricia y Álvaro. «Claro que sí», mintió Patricia. «Los domingos, después de misa». Mentira. Todo eran mentiras envueltas en promesas que se disolverían como azúcar en la lluvia. «¿Y mis nietos?». «Los niños tienen sus actividades», respondió Álvaro evasivamente. «Pero van a venir cuando puedan, como si visitar a su abuela fuera una actividad opcional en sus agendas llenas de clases de inglés y fútbol». Marisa, que había estado esperando pacientemente el desarrollo de este drama familiar, finalmente intervino con autoridad profesional. «¿Por qué no entramos todos? Puedo mostrarles las instalaciones y después la familia puede despedirse tranquilamente». Despedirse. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Patricia tomó mi brazo con más firmeza de la necesaria. «Vamos, Esperanza. No hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Difícil para quién?», me pregunté. ¿Para ellos, que se deshacían de una responsabilidad? ¿O para mí, que perdía todo lo que me quedaba en la vida? Mientras caminaba hacia la entrada de la residencia, escoltada por mi nuera, seguida por mi hijo que cargaba mi maleta como un verdugo, y guiada por una trabajadora social que había presenciado esta escena cientos de veces, me di cuenta de algo que me golpeó como un rayo de claridad en medio de la tormenta. Ellos habían planeado esto durante semanas, quizás meses. Los susurros, las miradas, las llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Todo había sido una elaborada mentira diseñada para traerme aquí sin resistencia. Y lo más cruel de todo era que me habían vestido para la ocasión, como si fuera una celebración y no un funeral. Y el interior de la residencia Atardecer Dorado olía a desinfectante mezclado con flores artificiales, un aroma que pretendía ser hogareño, pero que me recordó inmediatamente a los hospitales donde Roberto pasó sus últimos días. Las paredes estaban pintadas de colores pastel supuestamente relajantes, decoradas with cuadros genéricos de paisajes que no significaban nada para nadie. Marisa nos guió por el pasillo principal mientras yo caminaba como sonámbula, mis zapatos de charol negro haciendo eco contra el linóleo brillante. A ambos lados había puertas entreabiertas que me permitían ver pedazos de vidas ajenas. Una anciana viendo televisión sola en una habitación idéntica a todas las demás. Un hombre en pijama mirando por la ventana hacia un jardín que parecía más decorativo que real. «Por aquí está el comedor», anunció Marisa con el entusiasmo forzado de una guía turística. «Servimos 3 comidas al día, más 2 colaciones. El menú está diseñado por nutriólogos especializados en adultos mayores». Pasamos junto a un salón grande, donde varias personas ancianas estaban sentadas alrededor de mesas redondas, algunas jugando dominó, otras simplemente mirando al vacío con esa expresión ausente que yo había visto en los ojos de mi padre antes de morir. Una televisión enorme mostraba una telenovela que nadie parecía estar viendo realmente. «¿Y si no me gusta la comida?», pregunté, aferrándome a cualquier detalle que pudiera darme algún control sobre mi situación. «Oh, la cocina es muy flexible», respondió Marisa con ensayada tranquilidad. «Podemos acomodar casi cualquier restricción dietética o preferencia personal». Restricciones dietéticas. Como si mi rechazo a este lugar fuera simplemente una alergia alimentaria que se pudiera resolver con un menú especial. Patricia caminaba a mi lado, revisando cada detalle de las instalaciones con la minuciosidad de alguien que evalúa una inversión. Tocaba las paredes, inspeccionaba la limpieza de los pisos, asentía con aprobación cuando Marisa mencionaba las medidas de seguridad. «¿Ves qué bonito, Esperanza?», comentó, señalando hacia una sala donde un grupo de residentes hacía ejercicios suaves guiados por una instructora joven. «Aquí vas a mantenerte activa. Vas a hacer ejercicio todos los días».
Yo nunca había necesitado que me obligaran a hacer ejercicio. Caminaba al mercado todas las mañanas. Subía 3 pisos hasta mi departamento. Limpiaba mi casa de arriba abajo cada semana. Pero aparentemente mi actividad física natural no contaba porque no tenía instructores certificados ni horarios programados. Álvaro permanecía callado, cargando mi maleta como si fuera una piedra que no podía esperar a depositar en algún lugar. Sus ojos evitaban los míos, fijos en algún punto indefinido del horizonte que no incluía la cara de su madre. «Esta va a ser su habitación», anunció Marisa, deteniendo frente a una puerta marcada con el número 47. Sacó una llave del bolsillo de su uniforme y abrió la puerta con la ceremonia de alguien que presenta un palacio. La habitación era pequeña pero ordenada, con una cama individual cubierta con una colcha floreada, que parecía salida de un catálogo de decoración barata. Había un armario empotrado, una cómoda con espejo, una silla junto a la ventana que daba vista al jardín, y un pequeño televisor montado en la pared. «¿Dónde está mi sofá?», pregunté automáticamente, buscando el lugar donde había pasado las tardes de los últimos 20 años viendo mis novelas. «Ay, suegrita». Patricia soltó una risita que sonó como cristales rompiéndose. «Aquí no hay espacio para sofás. Pero mira qué silla tan cómoda, y tienes tu propia televisión». Mi propia televisión, como si eso compensara la pérdida de todo lo que me había dado identidad durante décadas. Álvaro finalmente puso mi maleta sobre la cama y la abrió. Adentro vi mi vida reducida a lo esencial, según el criterio de Patricia. 3 vestidos de diario, ropa interior para una semana, mis medicinas en un pastillero organizado por días, mi rosario de cuentas desgastadas y 5 fotografías cuidadosamente seleccionadas. ¿Solo 5 fotos?, pregunté, tomando entre mis manos la imagen de Roberto en nuestro aniversario de plata. «Tengo álbumes enteros de recuerdos». «Esperanza, seamos prácticas», respondió Patricia mientras sacaba mi ropa y la colgaba en el armario como si fuera la dueña de mi nueva vida. «Mucha decoración hace que los cuartos se vean abarrotados. Así está perfecto, minimalista y ordenado». Minimalista. Mi vida entera reducida a la filosofía decorativa de una mujer que nunca había tenido que desprenderse de nada importante. Marisa llenó algunos formularios mientras Patricia organizaba mis pertenencias con eficiencia militar. Álvaro firmó papeles que yo ni siquiera pude leer, autorizando tratamientos médicos y decisiones sobre mi cuidado como si yo fuera una menor de edad. ¿No tengo que firmar yo también?, pregunté, viendo cómo mi hijo autorizaba aspectos de mi vida sin consultarme. «Usted puede firmar después, cuando se sienta más cómoda», respondió Marisa con esa voz especial que reservan para los ancianos confundidos. Por ahora, con la autorización de su hijo, es suficiente. Mi hijo tenía poder sobre mi vida. A los 76 años, yo había vuelto a ser una menor de edad que necesitaba que otros tomaran decisiones por mí. «Bueno», dijo Patricia, cerrando el armario con satisfacción evidente. «Ya está todo listo. Esperanza, tienes ropa para varios días, tus medicinas organizadas, tus fotos favoritas. ¿Ya se van?», pregunté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a subirme por la garganta. Patricia miró su reloj, un modelo caro que yo le había regalado en su último cumpleaños. «Se está haciendo tarde, suegrita. Los niños nos están esperando para cenar». Los niños. Mis nietos estaban esperando para cenar mientras yo era depositada en un lugar donde cenaría sola por primera vez en 76 años. «¿No pueden quedarse a cenar conmigo?», supliqué, odiándome a mí misma por la desesperación en mi voz. «Es mi primera noche. Solo esta vez». Álvaro finalmente me miró, y por un momento vi un destello del niño que una vez fue. Pero Patricia le puso la mano en el brazo, y el momento se desvaneció como humo. «Mamá, tienes que empezar a hacer tu nueva vida. Si nos quedamos, va a ser más difícil para ti adaptarte». Adaptarte. Esa palabra otra vez. Como si yo fuera un animal salvaje que necesitaba ser domesticado para la vida en cautiverio. «Además», añadió Patricia, «Marisa nos dijo que los primeros días es mejor que la familia mantenga distancia para que el proceso de adaptación sea más rápido». ¿Marisa había dicho eso? Miré a la trabajadora social, que asintió con expresión comprensiva pero profesional. «Es cierto, señora Esperanza.
La experiencia nos ha enseñado que las despedidas prolongadas pueden hacer más difícil la transición. Transición, proceso de adaptación. Todas estas palabras técnicas para describir el momento en que una madre era abandonada por sus hijos como equipaje no deseado. Patricia se acercó y me dio un beso en la mejilla, rápido y frío como el saludo a una conocida lejana. Nos vemos pronto, suegrita. Pórtate bien y haz amigos. Pórtate bien, como si fuera una niña en su primer día de escuela. Álvaro se acercó más lentamente. Por un segundo pensé que tal vez me abrazaría, que tal vez recordaría las miles de veces que yo lo había consolado cuando se sentía solo o asustado. En lugar de eso, me dio un apretón rígido en el hombro. Mamá, esto es lo mejor. ¿Ya lo verás? Y se fueron. Caminaron por el pasillo sin voltear atrás, sus pasos resonando contra el linóleo hasta que el sonido se desvaneció completamente. Marisa se quedó conmigo unos minutos más, explicándome los horarios de comida, las actividades disponibles, la ubicación de los baños y la estación de enfermeras. Si necesita algo durante la noche, solo presione este botón, dijo, mostrándome un dispositivo conectado a la pared junto a mi cama. Siempre hay alguien de guardia. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta de la habitación número 47 y me senté en la silla junto a la ventana. Afuera, en el estacionamiento, vi el carro plateado de Álvaro alejándose hacia la carretera que llevaba de vuelta a la ciudad, llevándose con él los últimos pedazos de la ilusión de que yo importaba en sus vidas. Me quedé allí sentada hasta que el sol se puso completamente, viendo cómo las luces del estacionamiento se encendían automáticamente, iluminando el lugar donde mis hijos me habían dejado como se deja un paquete en una oficina de correos. Esa noche, por primera vez en 76 años, cené completamente sola. La comida era nutritiva y bien preparada, servida en bandejas de plástico con compartimentos separados para cada alimento. Había otras personas en el comedor, pero yo me senté en una mesa junto a la ventana, mirando hacia el jardín donde las luces de seguridad creaban sombras extrañas entre los arbustos. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie se interesó en conocer mi historia. Era simplemente otra anciana más entre tantas otras, una nueva residente que había llegado con una maleta pequeña y sin familia visible. Cuando regresé a mi habitación, me puse el camisón que Patricia había empacado y me acosté en la cama individual que sería mi mundo a partir de ahora. Las sábanas olían a detergente industrial, no al suavizante de lavanda que yo había usado durante décadas. Cerré los ojos y traté de imaginar que estaba en mi propio departamento, en mi propia cama, con los sonidos familiares de mi vecindario filtrándose por las ventanas. Pero el silencio de la residencia era diferente, pesado y artificial, interrumpido solo por el ruido ocasional de pasos en el pasillo o el llanto ahogado de alguien en una habitación cercana. Fue entonces cuando entendí la magnitud de lo que había perdido. No solo mi casa, no solo mi independencia, había perdido mi identidad como parte de una familia, mi papel como madre y abuela, mi lugar en el mundo. Me habían vestido para una cena que nunca existió, para una celebración que era en realidad un funeral. El funeral de Esperanza Mendoza, la mujer que había dado todo por amor y había recibido traición a cambio. Los primeros días en la residencia Atardecer Dorado pasaron como una neblina densa y gris. Despertaba cada mañana esperando estar en mi propio departamento, esperando escuchar el ruido del metro a lo lejos y el aroma de mi café de olla. En lugar de eso, me recibían las paredes color durazno y el sonido del intercomunicador anunciando la hora del desayuno. Intenté llamar a Álvaro el tercer día. Marqué su número con dedos temblorosos desde el teléfono público del pasillo, contando las monedas que había guardado en mi bolsa como si fueran joyas preciosas. Sonó 4 veces antes de que Patricia contestara. «¿Bueno?» Su voz sonaba impaciente, como si hubiera interrumpido algo importante. «Patricia, soy yo, Esperanza. ¿Cómo están? ¿Cómo están los nietos?» Un suspiro largo del otro lado de la línea. «Ay, Esperanza, ya empiezas con eso. Apenas han pasado 3 días. Los niños están bien, ocupados con la escuela. ¿Puedo hablar con Álvaro? Está trabajando, y cuando llega a casa está muy cansado. Esta adaptación ha sido muy estresante para toda la familia. Estresante para toda la familia».
Yo estaba viviendo el desarraigo más brutal de mi vida, y la familia estaba estresada. ¿Cuándo van a venir a visitarme?, pregunté, odiando el tono suplicante de mi propia voz. Esperanza, ya hablamos de esto. Tienes que darle tiempo al proceso, hacer nuevos amigos, establecer rutinas. Si venimos muy pronto, va a ser contraproducente. Contraproducente. Mi presencia en la vida de mi familia había pasado de ser innecesaria a ser contraproducente. Solo quería escuchar la voz de mis nietos. Susurré. Los niños están haciendo tarea. Mira, tengo que colgar. Nos hablamos luego. La línea se cortó antes de que pudiera decir adiós. Me quedé parada junto al teléfono, sosteniendo el auricular como si fuera un cable que me conectara con una vida que ya no me pertenecía. Otras residentes pasaban por el pasillo, algunas empujando andadores, otras apoyándose en bastones, todas con esa expresión de resignación que yo estaba empezando a reconocer como el uniforme no oficial de este lugar. Esa tarde, durante la hora de actividades recreativas, me senté en la parte de atrás del salón común, mientras una animadora demasiado joven y demasiado entusiasta dirigía una sesión de bingo. Las mujeres gritaban «¡Lotería!» cuando completaban sus cartones, celebrando victorias microscópicas que les daban pequeños premios. Jabones de hotel, dulces sin azúcar, revistas atrasadas. ¿No va a jugar, señora Esperanza?, me preguntó la animadora, acercándose con una sonrisa que parecía pintada con brocha gorda. No me gusta el bingo, respondí honestamente. ¡Ay, pero es muy divertido! Y el premio de hoy es especial. Una bufanda tejida por las señoras del taller de manualidades. Una bufanda tejida por otras prisioneras como yo. El premio por mi participación forzada en actividades que no había elegido. No, gracias. La animadora me miró con esa expresión de preocupación profesional que había visto en la cara de Marisa. Señora Esperanza, la integración social es muy importante para el bienestar emocional. ¿Por qué no intenta participar? Solo por hoy. Integración social. Bienestar emocional. Todas estas palabras técnicas que pretendían convertir mi tristeza en un problema médico que se podía resolver con actividades programadas. Fue en ese momento que algo dentro de mí se endureció como el cemento. Una furia fría que había estado creciendo desde que vi el letrero de la residencia comenzó a transformarse en una determinación que no había sentido en años. Esa noche llamé a Álvaro desde mi habitación, usando el teléfono que habían instalado junto a mi cama como una concesión a mi proceso de adaptación. Esta vez contestó él. «¿Mamá? ¿Cómo estás? ¿Ya te estás acostumbrando?» Su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. «Álvaro, quiero que vengas por mí». Silencio del otro lado de la línea. «Mamá, ya hablamos de esto. Necesitas dar tiempo al proceso». «¡No!», grité, sorprendiéndome a mí misma con la ferocidad en mi voz. «No quiero dar tiempo a nada. Quiero irme a mi casa. Mamá, por favor no grites. Los vecinos van a oír». Los vecinos. Le preocupaba más lo que pensaran los vecinos que el hecho de que su madre estuviera desesperada. «Me engañaron», continué, sintiendo cómo las palabras salían de algún lugar profundo que había estado enterrado bajo años de sumisión. «Me dijeron que íbamos a cenar y me trajeron aquí con mentiras. Mamá, fue por tu bien. Si te hubiéramos dicho la verdad, habrías hecho un drama». «Claro que habría hecho un drama. Es mi vida. Tengo derecho a hacer drama sobre mi propia vida». Otra pausa larga. «Mira, mamá, Patricia y yo hemos estado hablando. Creemos que necesitas ayuda psicológica para manejar esta transición. La residencia tiene un psicólogo que... ¿Ahora también estoy loca?». La pregunta salió como un rugido. «No estás loca, mamá, pero está siendo difícil para ti aceptar lo que es mejor para ti. Lo que es mejor para mí». Decidido por personas que no habían preguntado qué era lo que yo quería, lo que yo necesitaba, lo que yo sentía. «Álvaro», dije, forzando mi voz a sonar calmada, «soy tu madre. Te cambié los pañales, te cuidé cuando estabas enfermo, te ayudé con la tarea, pagué tus estudios. Mamá, no empieces con eso otra vez. Te vendí mi casa para que tuvieras el enganche de la tuya. Te di mis ahorros cuando Patricia quería el carro nuevo. Te cuidé a tus hijos como si fueran míos propios. Y te estamos agradecidos.
Por eso queremos que estés bien cuidada. Si estuvieran agradecidos me habrían preguntado qué quería yo. Mamá, no tienes la objetividad para tomar esta decisión. Estás demasiado emocional, demasiado emocional. Por supuesto que estaba emocional. Me habían arrancado de mi vida como si fuera una mala hierba. Álvaro, dije con una calma que no sabía que poseía. Quiero que vengas mañana por mí. Si no vienes, voy a tomar un camión y me voy a regresar a mi departamento. Mamá, no seas ridícula. No tienes dinero para camiones. Y además, el departamento ya no es tuyo. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? El departamento... Patricia y yo pensamos que no tenía sentido mantenerlo vacío. Lo pusimos en venta la semana pasada. Mi departamento. Mi hogar. El lugar donde Roberto y yo habíamos sido felices, donde había criado a mis hijos, donde guardaba todos mis recuerdos, estaba en venta. No pueden vender mi departamento sin mi autorización, susurré. Mamá, técnicamente el departamento está a mi nombre desde que vendiste la casa de Coyoacán. ¿No te acuerdas? Lo hicimos para simplificar los impuestos. No me acordaba, o mejor dicho, había confiado tanto en él que había firmado papeles sin leer, creyendo que mi hijo siempre velaría por mis intereses. ¿Y mis cosas? ¿Mis muebles? ¿Mis fotos? ¿Los platos de la abuela? Estamos guardando lo importante en una bodega. El resto, bueno, algunas cosas estaban muy viejas, mamá. No valía la pena conservarlas. Mis cosas. Los objetos que contaban la historia de mi vida, reducidos a cosas viejas, que no valían la pena conservar. Colgué el teléfono sin decir adiós. Me senté en la orilla de mi cama individual, mirando las 5 fotografías que Patricia había considerado dignas de acompañarme al exilio. Roberto sonreía desde el marco dorado, pero su sonrisa ahora me parecía triste, como si supiera que no había podido protegerme desde su tumba. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi habitación pequeña como un animal enjaulado, sintiendo cómo una rabia que había estado dormida durante años empezaba a desperezarse en mi pecho. Me miré en el espejo del tocador y vi a una mujer que ya no reconocía, encorvada, gris, con ojos de derrota, pero había algo más en esos ojos, una chispa de algo que pensé que había perdido para siempre, dignidad. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Me bañé, me vestí con mi mejor vestido, de los 3 que me habían permitido conservar, me peiné cuidadosamente y salí de mi habitación con la determinación de alguien que ha decidido dejar de ser víctima de su propia vida. Fui a la oficina administrativa de la residencia y pedí hablar con el director. Señora Mendoza, me dijo el señor García, un hombre de mediana edad con corbata demasiado apretada. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero revisar mi expediente. Quiero saber exactamente qué han firmado por mí y quién tiene autoridad sobre mis decisiones. El director me miró con sorpresa. Claramente no esperaba que una de sus residentes llegara con demandas legales. Bueno, señora, normalmente estos asuntos los maneja la familia. Yo soy la familia. Interrumpí con una firmeza que me sorprendió. Soy yo quien vive aquí. Soy yo quien come aquí. Soy yo quien duerme en esa cama. Quiero ver mis papeles. Y por primera vez en meses, alguien me tomó en serio. Los papeles estaban extendidos sobre el escritorio del señor García como evidencia de un crimen. Mi crimen, aparentemente, había sido confiar demasiado en las personas que debían amarme más que nadie en el mundo. Aquí dice que su hijo tiene poder legal sobre sus decisiones médicas y financieras, explicó el director, señalando una línea que yo no recordaba haber autorizado. Firmó estos documentos cuando ingresó a la residencia. Yo no firmé esto, dije, mirando una letra que definitivamente no era la mía. Esta no es mi firma. El señor García se removió incómodo en su silla. Sus ojos evitaron los míos mientras revisaba otros documentos. Señora Mendoza, a veces los adultos mayores, bueno, a veces no recuerdan haber firmado ciertos papeles. Es normal en situaciones de estrés. Adultos mayores. Esa categoría que me convertía automáticamente en alguien cuya palabra valía menos, cuya memoria era sospechosa, cuya capacidad de decisión estaba en duda permanente. Mi memoria está perfecta, repliqué con una frialdad que me sorprendió. Trabajé como contadora durante 40 años.
Sé leer contratos y sé reconocer mi propia firma. Esta no es mía. Tomé los documentos con manos que ya no temblaban y los examiné con la minuciosidad que había aprendido durante décadas de trabajo. Álvaro había falsificado mi firma. Mi propio hijo había cometido fraude para asegurar su control sobre mi vida. Quiero hacer una llamada, dije, levantándome de la silla con una dignidad que creía perdida para siempre. Por supuesto, señora. ¿Puede usar el teléfono de la recepción? No. Quiero hacer una llamada privada. Y quiero que me consiga el número de un abogado. La expresión del señor García cambió completamente. Ya no era el administrador paternal que manejaba a ancianos confundidos. Ahora estaba frente a una mujer que conocía sus derechos y estaba dispuesta a ejercerlos. Señora Mendoza, tal vez sería mejor si hablara primero con su familia. Mi familia es exactamente el problema, interrumpí. ¿Me va a ayudar o necesito buscar ayuda en otro lado? Una hora después estaba sentada en un pequeño café cerca de la residencia, frente a la licenciada Carmen Ruiz, una abogada especializada en derechos de adultos mayores, que había llegado con un maletín lleno de formularios legales y una expresión de indignación que rivalizaba con la mía. Señora Mendoza, me dijo después de revisar los documentos que había copiado, esto es abuso de ancianos. Su hijo no tenía derecho a firmar por usted, y definitivamente no tenía derecho a vender propiedades a su nombre sin su consentimiento explícito. Abuso de ancianos. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de iglesia. Todo tenía nombre, todo tenía precedente legal, todo tenía solución. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo por primera vez en meses que había opciones en mi vida. Primero, vamos a revocar inmediatamente cualquier poder que haya otorgado. Segundo, vamos a investigar todas las transacciones financieras realizadas sin su consentimiento. Tercero, vamos a evaluar sus opciones de vivienda independiente. Vivienda independiente. Las palabras sonaron como música celestial. ¿Puedo irme de la residencia? Señora, usted puede irse cuando quiera. Es una persona adulta con plena capacidad mental. Nadie puede retenerla contra su voluntad. Esa tarde regresé a la residencia Atardecer Dorado, con papeles legales en mi bolsa y una fuerza en el pecho que no había sentido en años. Fui directamente a mi habitación y empaqué mis pocas pertenencias en la misma maleta con la que había llegado. Marisa, la trabajadora social, apareció en mi puerta con expresión preocupada. Señora Esperanza, ¿qué está haciendo? El señor García me dijo que tuvo una conversación alterada con él esta mañana. Alterada, repetí, cerrando mi maleta con un clic definitivo. Sí, estoy alterada. Estoy alterada porque mi hijo falsificó mi firma. Estoy alterada porque vendió mi departamento sin mi permiso. Estoy alterada porque me trajeron aquí con mentiras. Señora, entiendo su frustración, pero tal vez debería hablar con el psicólogo antes de tomar decisiones precipitadas. No necesito psicólogo, dije, mirándola directamente a los ojos. Necesito justicia. Salí de la residencia Atardecer Dorado por la puerta principal, cargando mi maleta y mi dignidad recién recuperada. Nadie trató de detenerme. Nadie me pidió autorización de mi hijo. Por primera vez en meses, era dueña de mis propios pasos. La licenciada Ruiz me había conseguido una habitación en una casa de huéspedes cerca del centro de la ciudad, un lugar modesto pero limpio donde podría vivir independientemente mientras resolvíamos los asuntos legales. La propietaria, doña Refugio, era una viuda de mi edad que entendía lo que significaba empezar de nuevo cuando creías que tu vida ya estaba definida. Mi habitación tiene cocina propia, me explicó mientras subíamos las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies. Puede cocinar lo que quiera, cuando quiera, y si no quiere cocinar, el restaurante de la esquina sirve comida casera a buen precio. Cocinar lo que quiera, cuando quiera. Libertades tan básicas que había olvidado que existían. Esa noche preparé mi primera cena en 3 semanas. Solo huevos revueltos con jitomate y tortillas calentadas en el comal de doña Refugio. Pero sabía a victoria. Comí mirando por la ventana hacia una calle llena de vida. Niños jugando en la banqueta. Mujeres regresando del mercado con bolsas llenas de verduras frescas. Hombres conversando en la puerta de la tienda de abarrotes. Vida real.
No la vida programada y estéril de la residencia, sino el caos hermoso y real de gente viviendo sus propias decisiones. Al día siguiente, la licenciada Ruiz me llamó con noticias que me hicieron temblar de emoción. Señora Mendoza, logré rastrear las transacciones de su cuenta bancaria. Su hijo y su nuera han estado retirando dinero sistemáticamente durante los últimos 2 años. En total, han tomado más de 2 millones de pesos de sus ahorros. 2 millones de pesos. El dinero de la venta de mi casa, mis ahorros de toda una vida de trabajo, mi pensión acumulada. Todo había sido robado por las personas en las que más confiaba. ¿Puedo recuperarlo?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que el dinero probablemente estaba perdido para siempre. Podemos intentarlo, pero más importante, podemos asegurar que no toquen ni un peso más, y podemos hacer que enfrenten consecuencias legales por fraude y abuso de ancianos. Esa tarde, desde el teléfono de Doña Refugio, llamé a Álvaro. Patricia contestó, como siempre. ¿Esperanza? ¿Dónde estás? La residencia nos llamó diciendo que te fuiste sin avisar. Estamos muy preocupados. Preocupados. Ahora que su fuente de dinero había desaparecido, estaban preocupados. Estoy bien, respondí con una calma que me sorprendió. Estoy en un lugar donde puedo tomar mis propias decisiones. Esperanza, no seas ridícula. No puedes vivir sola. Eres una mujer mayor. Necesitas cuidados. Necesito respeto. La interrumpí. Y justicia. ¿Justicia? ¿De qué hablas? Hablo de las firmas falsificadas. Hablo de mi departamento vendido sin mi permiso. Hablo de 2 millones de pesos robados de mis cuentas. Silencio del otro lado de la línea. No sé de qué hablas, Esperanza. Creo que la confusión y el estrés te están afectando. No estoy confundida, Patricia. Tengo un abogado. Tengo documentos. Y tengo testigos. Escuché murmurios al fondo. Probablemente Patricia consultando con Álvaro. Mira, Esperanza, si hay algún malentendido sobre el dinero, podemos resolverlo en familia. No necesitas abogados ni dramas legales. En familia, repetí con una risa que sonó extraña incluso a mis propios oídos. ¿Como cuando decidieron en familia abandonarme en una residencia? ¿Como cuando decidieron en familia vender mi casa? Solo queríamos ayudarte. Quisieron ayudarse a ustedes mismos, dije, sintiendo como cada palabra salía cargada de años de dolor acumulado. Quisieron mi dinero sin la molestia de tener que cuidar a la persona que se los dio. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Esa noche, sentada en mi pequeña habitación con mi café de olla recién hecho, miré las fotografías que había rescatado de la residencia. Roberto sonreía desde su marco, pero ahora su sonrisa me parecía aprobatoria, como si estuviera orgulloso de que finalmente hubiera encontrado el valor para defenderme. Por primera vez en años, me fui a dormir sin el peso de la traición aplastando mi pecho. Tenía poco dinero, pocas pertenencias y una familia que me había declarado la guerra. Pero tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo y que valía más que todo lo que me habían robado. Tenía mi dignidad de vuelta. La noche en la que finalmente recuperé mi libertad, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue un gran tribunal ni un estruendo mediático lo que marcó el final de aquella pesadilla, sino la sensación simple de abrir la puerta de la casa de huéspedes y caminar al aire fresco con la seguridad de que aquel paso era mío y solo mío. Cada bocanada de aire sabía a victoria, a renacimiento, a promesa de que ya no volvería a ser un peón en el juego de otros. A partir de ese momento, mis días dejaron de girar en torno a recados ajenos y llamadas vacías. Despertar sin el recuerdo de miradas frías ni promesas rotas fue un regalo que nunca imaginé merecer. Aprendí a saborear mi café de olla, esa lluvia de aroma y memoria, sin miedo a que alguien aprovechara mi ingenuidad para vender mi casa, para usurpar mi firma o para convertir mi vida en un trámite impersonal. Aprendí que, por más frágiles que parezcamos, conservamos un corazón capaz de latir con fuerza, un carácter que puede erguirse cuando ya no queda otra salida. Con la ayuda de la licenciada Ruiz, presenté la denuncia correspondiente. Mi hijo y mi nuera enfrentaron cargos por falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes. Lejos de buscar venganza, yo deseaba que todo lo que habían arrancado de mis manos volviera a mí, que sus actos tuvieran un costo,
para que ninguna otra persona mayor quedara a merced de familiares despiadados. En cada audiencia, narré mi historia con la voz firme de quien ha conocido el dolor y la traición, pero también con la serenidad de quien sabe que, a sus 76 años, todavía tiene mucha vida por delante. Las semanas posteriores estuvieron llenas de gestiones, cuentas bancarias que se reabrieron, escrituras que se rectificaron y un pintoresco departamento en Coyoacán que volvía a llevar mi nombre. Durante este proceso, descubrí una red de abogados, trabajadoras sociales y ancianos que habían pasado por historias similares. Me convertí en su voz, en su ejemplo de que no hay edad para alzar la voz y reclamar lo que nos pertenece. Fui invitada a charlas en centros comunitarios donde relaté mi experiencia, no para alimentar el rencor, sino para sembrar conciencia, que el abuso de ancianos es un delito solapado por la solemnidad familiar, que, muchas veces, la peor forma de violencia es la indiferencia disfrazada de preocupación. Con el tiempo, entendí que mi soledad no era un castigo, sino una oportunidad. Me inscribí en un taller de cerámica donde moldear barro se convirtió en metáfora de mi propia resiliencia. Dar forma a algo nuevo a partir de la materia más cruda. Allí conocí a doña Luisa, que había quedado viuda hacía un par de años, y encontraba consuelo en las texturas, y a don Ramón, quien tras jubilarse se sintió tan perdido que creía no tener nada más que aportar al mundo. Con ellos compartí risas, anécdotas y la certeza de que la tercera edad podía ser una estación de crecimiento, no de decrepitud. Mis nietos tardaron en visitar, pero una tarde llegaron con timidez, como auténticos exploradores que regresan a un territorio desconocido. Sofía, con 12 años, me abrazó y me dijo que la abuela siempre había sido su heroína, aunque no lo supiera hasta entonces. Diego, de 10, me preguntó si le enseñaría a hacer tortillas en el comal, y si podía contarme otra vez la historia de cómo su abuelo Roberto convirtió nuestra cocina en un reino de amor y risas. Esa escena borró para siempre la imagen de nietos distraídos y sobradas promesas de «pronto iremos a verte». Cuando por fin me senté con ellos, comprendí que mi lugar junto a mi familia no dependía de la cercanía física, sino del espacio que yo misma decidiera reservar en sus corazones. Con mis hijos, la historia fue más compleja. No hubo reconciliación inmediata, y quizá nunca recupere la confianza absoluta, pero aprendí a soltar la expectativa de un abrazo fácil. Comprendí que cada quien debe recorrer su propio camino de culpa y perdón. Les escribí una carta, sencilla y directa, relatando mis sentimientos sin reproches, solo afirmando mis límites y mi deseo de respeto mutuo. Les ofrecí la posibilidad de reconstruir nuestra relación, pero sin presiones. Fue un ejercicio de amor propio. Reconocer que amar a mis hijos también implicaba darles espacio para que eligieran su responsabilidad. Hoy, mi rutina incluye caminatas por el Parque México, donde ya no observo con tristeza, sino con gratitud. A veces, me siento en una banca junto a personas mayores que acarician a sus nietos o leen libros que me recomiendan. Comparto mi café con vecinos y con aquellos que, como yo, buscan compañía sin cláusulas escondidas. Me invitan a tertulias de poesía, y yo les recito versos de Alfonsina Storni o de Pablo Neruda, porque descubrí que las palabras tienen poder sanador. La lección que me acompaña ahora es sencilla, pero vital. Nunca permitas que nadie te haga dudar de tu valor. La verdadera familia no es la que te coloca en un hogar ajeno para sentirse tranquila consigo misma. Es la que te escucha, la que te cuida sin apropiarse de tu vida, la que respeta tus decisiones incluso cuando no las comparte. Envejecer no es un peso ni una carga, es un privilegio que pocos alcanzan, y ese privilegio se honra respetando nuestra dignidad, defendiendo nuestros derechos y, sobre todo, amándonos a nosotros mismos con la misma intensidad con que un niño confía en el abrazo de su madre. Ahora te pregunto, ¿alguna vez tú o alguien que conoces han vivido una traición o un abandono similar al que yo sufrí? Responde comentando aquí abajo. Si este video te conmovió y crees que puede ayudar a alguien que necesite escucharlo, deja tu like y suscríbete al canal. Así este mensaje llegará más lejos y llegará a quien de verdad lo necesite.